Abran sus Biblias, por favor, en San Lucas, el capítulo 1. Ustedes van a decir, pastor, ¿por qué puso de nombre el hijo del mudo? ¿Alguien se imaginó de quién iba a hablar esta noche? Ok, el hijo del mudo. La historia de Juan el Bautista es bellísima. Y yo quiero arrancar la semana de oración hablándoles de este personaje que para mí es como un héroe. Si hay alguien que yo quiero conocer en persona, bueno, hay dos personas a quien quisiera conocer aparte de Cristo, dos, que me han inspirado y han hecho que yo sea agresivo en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. La primera persona es Juan. Yo quiero conocer a Juan. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver esos músculos, porque no de casualidad le pusieron el Bautista. El apodo se lo pusieron porque el tipo bautizaba y sin temor bautizaba. Así que se imaginan, tanto bautizaba, tanto. Imagínense usted, no necesitaba levantar pesas, ni ir al gimnasio. No solamente tenía una vestimenta, una apariencia de profeta, y no solamente se vestía, algunos pensaban que era Elías resucitado, sino que tenía unos musculazos. ¿Por qué? Esta era su misión. Next. O sea, siguiente. ¿Quién más? Tanto bautizó que tenía en la piel pegado el bautismo, que los malos dijeron, oye, este tipo tanto bautiza que le vamos a poner un apodo. ¿Cómo lo vamos a llamar? El Bautista. Y esto es para enseñarles una lección ahora a ustedes. ¿Saben cómo empieza la historia del cielo, la segunda parte, en la Biblia? Con bautismo. Hablando directamente del bautismo. Sin temor, diciendo, Juan bautizaba. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba. Profesores de teología, ¿dónde ponemos el tema del bautismo en nuestras lecciones nosotros? ¿Dónde lo ponemos? Al final. ¿Cómo empieza la historia del cielo, la segunda parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Por eso admiro a Juan. Así que por favor, si alguno me quiere apodar, llegó Homero el Bautista, apódeme por favor. Porque quiero que me llames así. Al final de esta semana voy a bautizar a alguien y esa persona posiblemente ni lo sepa todavía. Pero al final de esta semana quiero hacer lo que el Bautista hizo: bautizar. Porque el bautismo abre la puerta y la entrada hacia el reino de los cielos. Y este era el hijo de un mudo. Lean conmigo. Capítulo 1, verso 5. Dice la palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer, que era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, padres justos, o sea, un balance, un equilibrio, un hogar temeroso de Dios, hogares realmente no podríamos llamar cristianos en ese momento, pero eran hogares piadosos, hogares justos, hogares buenos, hogares santos. Y dice la Biblia que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Escuchen, no eran perfectos. Los padres del Bautista tenían sus achaques como todos nosotros. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. No hay perfecto ni uno solo. Y aún así podemos ser vistos como perfectos delante de Dios. Miren ustedes, ¿qué perfección puedo tener yo con cara de cholo peruano? Y con mis costumbres culturales y mis tendencias y pensamientos que de repente me hacen actuar de una u otra manera. De repente por ahí a veces me muestro muy machista.
Porque le digo a Susi: Susi, ¿ya está la comida? Sírveme, por favor. Y ahí yo me estoy viendo, el pastor Homero, sí. ¿Un qué? Un machista. Y son las costumbres, y venimos, no somos perfectos, podemos parecer personas lindas, bonitas, espirituales, atractivas, pero algún talón de Aquiles tenemos. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay tendencias teológicas, inclinaciones de X personas que no voy a mencionar, que pueden confundir nuestra mente, cambian nuestros pensamientos y de acuerdo a esas ideas empezamos a actuar. Como por ejemplo, creer. ¿Lo digo o no lo digo, pastor? Híjole, me voy a meter en graves problemas. En que no vamos a necesitar de Cristo para nada antes de su segunda venida, porque seremos completamente ¿qué? Perfectos, completamente independientes. Creer que la venida de Cristo depende de la perfección de su pueblo. Creer que cuando Cristo Jesús venga, o sea, la condición para que Jesús salga del lugar santísimo es tener un pueblo perfecto. ¿Cuándo esto corruptible se vestirá de incorrupción? ¿Y esto mortal de inmortalidad? Cuando Cristo Jesús venga. Justificación, santificación, glorificación. Todo depende de Cristo. Lo necesitamos. Estos hombres eran justos y buenos, pero no eran perfectos. Eran seres humanos como tú y como yo, que tienen sus achaques, sus inclinaciones, sus tendencias, que su cultura, que sus pensamientos. Y ojalá podamos inmiscuirnos, meternos más dentro de la verdad para que la verdad nos haga realmente libres. No obstante, a pesar del mundo en el que vivían Zacarías y su esposa, que no era un mundo fácil, porque no va a ser fácil el mundo en que ellos vivían, no, si entendemos que hay cerca de 400 años de silencio profético entre el último profeta de Israel y el profeta que está viniendo gracias a Zacarías y su mujer. Por lo tanto, el mundo en el que Zacarías tenía que ser sacerdote de la orden de Abías era un mundo muy difícil. ¿Cómo es posible que pudiese encontrarse un hogar justo, bueno, con inclinación hacia el bien en un mundo tan complicado como el que les tocó vivir? Sin embargo, la Biblia nos dice: sí, ahí están los dos. Dice: eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían ¿qué? Y ahí está su imperfección. Parte, no podían tener hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Estamos viendo después de Abraham y Sara, estamos viendo la siguiente maravillosa ilustración bíblica que el Señor nos está queriendo mostrar para la liberación del pueblo de Dios. Y dice: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. El sacerdocio se ejercía en aquel tiempo durante una semana, y durante esa semana, que empezaba en el sábado y terminaba el sábado, prácticamente los diferentes grupos de sacerdotes debían moverse hacia Jerusalén. Y dice que fue conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y entonces dice: en el lugar santo se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Hermano, es la primera vez que Zacarías como sacerdote está viendo algo. Es como que la respuesta
a las oraciones incesantes de esta familia justa. ¿Cómo ora una familia justa? ¿Cómo ora una familia temerosa de Dios? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo importante para una familia temerosa de Dios? ¿Qué es lo importante? ¿El Barça? ¿El Mundial de Fútbol? ¿Miss Universo? A ver, yo les pregunto, porque lo importante es lo importante. Si todo es importante, nada es importante. ¿Ok? Lo importante es, repitan conmigo, lo importante es lo importante. Pero si todo es importante, nada es importante. O sea, algo tiene que tener importancia, ¿correcto? Bueno, ¿cómo ora una familia temerosa de Dios? ¿Cómo ora? ¿En qué piensa? Chicas, pronto se van a casar y más vale que ustedes busquen un Zacarías, porque ese Zacarías les va a ayudar a conectar con lo importante. Pero si para un muchacho la vida es para vivirla locamente, ese muchacho no te conviene. A mi esposa le decían: Susi, ese muchacho no te conviene, no te conviene. Le hablaban de otro novio que ella tenía en la universidad. Y los profesores le decían: no te conviene, no te conviene. Tienes que buscar un muchacho justo, bueno, trabajador, que le dé lo importante, que sea importante para su vida. El Señor, Dios, algo así como un pastor. Y de repente aparecí yo. ¿Vas captando la idea? Si él y ella son temerosos de Dios, ¿qué es lo importante? ¿En qué pensaban Zacarías y su esposa? Pensaban en la venida del Mesías prometido. ¿Saben qué, hermanos? El ángel que está allí ha venido a cumplir los sueños de Zacarías. El ángel ha venido a responder la inquietante, la inminente, el poderoso ruego de Zacarías. Él y su esposa clamaban a Dios: Señor, envía al Mesías, envía al Mesías. Día y noche sus oraciones eran: mejor dicho, necesito ver a Jesús, al Mesías. ¿Cuál es tu oración? Y ojo que el tiempo en el que ellos vivían no es fácil, ya te lo voy a decir ahora. ¿Cuál es la oración de una familia cristiana? Hay un canto por ahí que: queremos ver a Cristo en las nubes. ¿Han escuchado esa canción? ¿Oras por eso? ¿O vives la vida motivado por el siguiente capítulo de la siguiente novela? Please. Si estás motivado por el examen de mañana o que te quieres graduar y lo importante no es Jesús y su venida, tienes que empezar a aprender de Zacarías y su esposa. Y mira lo que dice la palabra. Su ruego, mira lo que dice. Ya, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Perdón, ¿dónde me quedé? Ya, 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cuando Dios prepara, cuando Dios está cumpliendo sus promesas, cuando tú las crees y ahora Dios está respondiendo a tus oraciones, ¿qué produce eso en el corazón? Gozo, gozo, gozo. Por eso yo digo, el cristiano tiene que vivir con gozo. Y esta noticia era maravillosa. Estamos hablando ahora, introduciéndonos al nacimiento del precursor de nuestra libertad. Se me fue la página, ahora voy. Y entonces dice la palabra: porque será grande delante de Dios. No beberá. ¿Qué no beberá? Para de beber. Mire lo que significa la grandeza de Dios. No beberá ni vino ni sidra, más bien será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos.
Esto es lo maravilloso. Juan es el precursor. Juan fue un héroe, un mensajero que preparó el camino del Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto ya lo decía Malaquías en el capítulo 4. Y entonces le dice Zacarías, noten el diálogo, el papá de Juan le dice Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y entonces le respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Quién? Gabriel. ¿Quién es este? Gabriel. 500 años antes, Gabriel le había hablado a Daniel y le dijo: viene. 500 años después, Zacarías, un hombre bueno, justo, en medio de un pueblo que después de 400 años de silencio profético está completamente desesperanzado y ha perdido el rumbo. No hay esencia, no hay fe. Y ahora el ángel le dice: yo soy Gabriel. A mí me encantaría que se aparezca el ángel Gabriel en mi vida para decirme lo que va a acontecer después. ¡Qué bendición! Y le dice: yo soy Gabriel. ¿Gabriel? ¿Ustedes creen que Zacarías no entendía la Biblia? ¿Creen que Zacarías no sabía quién era Gabriel? Híjole, Gabriel. Gabriel, que estoy delante de Dios y me ha enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, que vas a tener un hijo. Y ahora, y fíjense lo que dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué se quedó mudo el papá de Juan? Porque no le creyó. Le dice: oiga, Ángel, señor Ángel, pero yo ya estoy más para la otra que para esta. Estoy viejo y mi mujer peor todavía. ¿Cómo va a suceder esto? Pero era el ángel. Porque dudaste, vas a quedar mudo. Y así fue. Se quedó mudo. No pudo hablar. Y se cumplió lo que el ángel prometió. Imagínense a Elizabeth, arrugadita, viejecita y embarazada. El Dios de lo imposible. La gente se burló, así como se burló de Sara. ¿Qué le habrá dicho a la gente? Mira, le van a hacer un viejito. Así son. La gente no entiende. No entiende lo que Dios va a hacer, grandes maravillas. Está el Señor enviando al precursor. Y así sucedió. El mudo no habló y embarazó a la esposa y se alegró su corazón. Había sido que sí. Y nació Juanito y le quisieron poner otro nombre. Y allí la esposa dijo: no, se va a llamar Juan. ¿Y cómo es que se va a llamar? Si dan vuelta a la página, ustedes lo van a ver. Miren. Verso 57, capítulo 1. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hacía la gente? Se regocijaba con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo le llamaban? Igual que mi padre. Homero, Homero. ¿Y qué le pusiste a tu nombre? A tu hijo, Homero. Lo más lógico es que te pongan el nombre de tu viejo. Pero Dios tiene un nuevo nombre.
Dios puede cambiar tu historia y ponerte un nombre nuevo. ¿Y qué le hizo el Señor? Fíjense lo que dice la palabra. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Parece que era la costumbre de poner los nombres de algún pariente, como yo, que me llamo Homero, y Antonio por mi tío. Entonces preguntaron por señas a su padre, al mudo: y pidiendo una tablilla el mudo, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca. Al momento en que le puso Juan. A ver, Juan, se le abrió la boca. Juan, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. La promesa del Señor se cumple. Sí, hay ciertas condiciones, a veces dudamos, pero aún así el Señor cumple sus promesas. Y dice la palabra: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Esto es raro, acá hay algo raro, algo está sucediendo. ¿Sabes? Simultáneamente al nacimiento de Juan, 6 meses después, nacería alguien maravilloso, del cual tenemos el privilegio y el honor llevar su nombre. Por eso nos dicen cristianos. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Miren ustedes, el mudo quedó mudo, el papá quedó mudo solamente porque mostró cierta incredulidad. Pero ¿y cómo no? Nos puede pasar a cualquiera. Si nosotros no estamos acostumbrados a ver ángeles, y mucho menos a Gabriel, y encima que nos diga que nuestra esposa, que está viejita, se puede embarazar, y vamos a tener al precursor, al que va a ir delante del Señor, tú dices: wow, ¿eso será? Y tal vez por eso recibió su justo, como yo no diría la palabra castigo, recibió una enseñanza de parte de Dios. Pero miren el mudo lo que hace. Miren lo que escribe el mudo acerca de su hijo. Miren lo que escribe. Escuchen. Verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Miren que no está hablando de su hijo, está hablando del mesianismo, de la fe que él tenía en que el Mesías estaba a las puertas. Y dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y noten el verso 74, dice: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él, como dice, todos los días. Y dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Hermanos, cuando yo veo a este padre entendiendo, comprendiendo, asimilando y proyectando lo que hay en su corazón, no tengo ninguna duda de cómo sería el hijo. De tal palo, tal astilla. Conocen ese refrán, ¿verdad? A veces no es tan justo ese refrán, pero en este caso sí. De tal palo, tal astilla. Juan, con semejantes padres, ¿cómo creció el niño? La Biblia dice que crecía en sabiduría y en gracia.
Se crió en el desierto. Si ustedes leen capítulo 1 de Juan, ustedes van a darse cuenta cómo era Juan. Que se crió en el desierto para no contaminar su mente con las ideas, las filosofías huecas que habían en ese tiempo. Imagínense 400 años de silencio profético. Cuando hacía la maestría, uno de los profesores nos dijo lo siguiente. Dijo así: ¿saben ustedes cuánto necesita una sociedad para cambiarle los valores? ¿Cuánto tiempo se necesita para cambiar los valores de una sociedad? El profesor nos decía 10 años. 10 años son suficientes para cambiar los valores de una sociedad. Entonces yo le hice la pregunta al profesor, le dije: profesor, explique mejor esto, yo necesito conocer, ¿por qué dice usted esto? Y entonces me dice el profesor: toma a los niños, y cuando tomes a los niños y les cambies sus valores, en 10 años tú tendrás una sociedad completamente diferente. ¿Cuántos de ustedes utilizan esto? ¿Lo utilizan? En Perú se llaman los agachados, los lugares donde tú vas a tomar sopa caliente de pollo. Le llaman los agachados porque toda la gente está así como jorobada. Y tú ves un montón de jorobados sentados tomando su sopa de pollo. Ahora es como que el marketing fue muy bueno en Perú. Donde quiera que tú vas, yo estuve en el aeropuerto antes de venir acá, y tú ves a todo el mundo agachado. ¿Cuántos años necesitó Steve Jobs, así se dice? ¿Cuántos años necesitó para meternos esto, el mundo, en nuestras manos? Ahí estamos. Vamos al restaurante y todo el mundo, papá, mamá, hijitos, ¿cómo están? Nadie habla. El otro día me iba a caminar, yo camino todos los días a paso firme, haciendo mis ejercicios. Y entonces fuimos con mi esposa, nos gusta con Susi caminar, fuimos con mi esposa a un parque. Era domingo, un parque bello, vamos a cambiar de zona de caminata, vamos a un parque bello. Y cuando vamos al parque, era día de parque, era picnic, eran como 50 o 60 personas, no sé si era una familia, era un día de picnic. Todos con sus sillas bien cómodas. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo? Pero esto es solamente un ejemplo. En 10 años tú cambias los valores. ¿Por qué hablamos de trabajo misionero con jóvenes hispanoamericanos? Porque el pobre muchacho que va, porque sus padres se fueron primero y después los hijos quedaron aquí con la abuela y después mandan los abuelos a sus hijos a Estados Unidos, y el muchacho llega y no sabe dónde está. Está más perdido que sapo en la neblina. No sabe el idioma. Ya ese pobre muchacho va a la escuela y empieza a hablar en inglés. Agarran así, en menos de un año y medio, dominan el inglés así, los jóvenes. Pero ¿qué sucede? Aquí el papá, ¿qué hacía con los hijos? Con la ceja lo guiaba. Roberto, pa. Y lo movía Roberto con la ceja. Llegan a los United States, donde muchos son United Sentates. Llegan y ahora el hijito ya no hace caso, ya no se comunica, se convierte en una isla, no encuentra su lugar, no hace caso a los padres y encima le dice: si me dices algo, me levantas la voz, te voy a denunciar con el Ministerio de la Familia. Y los padres dicen: pastor. Y el pastor dice: hermano, ¿qué hacemos? No sé, usted es el padre. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que tener, ahora su idioma principal ya no es el español, ya no habla como nosotros, ahora su idioma es ¿qué? El inglés. Y ya no quiere, como no tiene su lugar, no quiere, porque hay en cierto modo discriminación, no quiere hablar el español porque lo discriminan más. Entonces él necesita hablar el inglés, y tenemos que producir momentos donde tenemos que enseñarle a los niños en su propio idioma. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo se necesitó para cambiar la sociedad? Ahora yo te pregunto, en 400 años, si 10 años son suficientes, yo te pregunto, en 400 años, cuando este joven bautista, cuando este muchachito
tuvo que crecer en una sociedad completamente inmoral, con reyes, con problemas políticos, sociales, espirituales, religiosos. ¿Cómo hizo este hombre para poder cumplir la misión? ¿Cómo lo hizo? Tuvo que tener confianza, fe, pero tuvo que tener relación íntima. ¿Con quién? Con su Señor. Se preparó lejos de la ciudad, se tuvo que ir al desierto y allí aprendió en las estrellas, en el desierto, aprendió a amar a Dios para no contaminar su mente con las filosofías, con las sutiles filosofías del mundo: relativismo, pluralismo, permisividad, materialismo, consumismo y todos esos ismos. Y entonces, ¿qué hizo? Volvió con identidad cristiana, con identidad religiosa, volvió para enfrentar el mundo que tenía. Y lo hizo con categoría. Por eso digo, Juan el Bautista es un señor. Se levantó para predicar. Pecadores sinvergüenza, así les dijo. De paso, no les voy a predicar yo así a ustedes, porque se me van, me quedan ya sepulcros blanqueados, generación de víboras, ladrones, insurrectos, imberbes. Les decía, sí, tienen que leer ustedes las palabras de Juan. No, hay que predicar ahora diferente, ¿no? Pero se las cantaba. Y entonces la multitud empezó a escuchar su voz con poder y empezó a venir. Algunos pensaban, es Elías, no, es el profeta, no, es el Cristo, no. ¿Y qué hacía? Empezaron a enterarse, bautiza, y que la multitud va y los bautiza. Next. Bautizando. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Cuál es su apodo? El Bautista. ¿Qué estaba preparando? La primer venida del Señor. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y esto molestó a los fariseos, molestó a los doctores de la ley. Oye, ¿qué está pasando? A ver, vayan, pregúntenle. Y ahora, en un tiempo donde la identidad es muy difícil de encontrarla, porque todo el mundo está... Acá este país también está afectado, ¿eh? ¿Quién eres? Ten cuidado. El tiempo que en el que nos toca preparar la segunda venida no es diferente. El segundo Elías es Juan. Y él, como el segundo Elías, tiene identidad. Le preguntan, miren lo que dice. Este es el testimonio de él. Los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas, capítulo 1, verso 19, para que le preguntasen: ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Y Juan dijo: si ustedes creen que yo soy el Cristo, no soy. No soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues entonces eres? ¿Elías? ¿Eres tú el profeta? Y Juan dijo: no, yo no soy ni Elías ni el profeta. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mi padre era mudo, pero yo grito. Mi padre no hablaba, pero yo hablo. Grito y levanto mi voz. Dice Juan: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué le preguntaron? No solamente por lo que predicaba, sino por lo que hacía. ¿Por qué fueron a preguntarle? Porque predicaba y vivía lo que predicaba. Vengan, pecadores, acérquense. Next. Por eso, ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y entonces Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿A quién se estaba refiriendo Juan? A Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan? Bautizando. ¿Cuál era su identidad? El Bautista. ¿Qué predicaba? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía? Arrepiéntete.
Entrégate a Cristo, entrégate a Dios. Ven, come on, come on. Ven, ven. ¿Quién es el primero arrepentido? Ven acá. Ven. ¿Estás listo? Listo. Next. Next. Siguiente. 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 Así empezó nuestra historia. Bautizando. Juan. Ustedes van a decir, pastor, ¿y quién lo mandó a bautizar a Juan? ¿Su papá? ¿Doña Elizabeth? ¿Quién lo mandó? ¿Quieres saberlo? ¿Quién dijo que así es como empieza la vida cristiana? Léelo conmigo. Verso 31, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya habían pasado 40 días desde que Juan bautizó a Jesús. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y también dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cómo sabía que iba a descender un Espíritu? ¿Cómo sabía que ese era el Espíritu? ¿Cómo sabía Juan? Verso 33. Y yo no le conocía a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién envió a bautizar a Juan? Capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Hubo un hombre enviado de Dios. Jóvenes, hermanos y amigos, ¿por qué he utilizado esta historia? Porque es uno de mis héroes. Juan es uno de mis héroes. Yo lo quiero conocer. El otro héroe es Pablo. No voy a tener tiempo de hablar mucho de Pablo esta semana, pero mi otro héroe es Pablo. La presencia, el poder, el espíritu misionero de Pablo es incomparable. Yo estoy feliz porque hoy me contaba el pastor Abraham que esta universidad tiene una visión misionera, que esta universidad está preparando gente no solamente para ir por Colombia, sino para salir al mundo, para cubrir la ventana 1040. Ya el Go ahora se convirtió en Will Go y ahora se convierte en Will Go To. Y después va a ser el Will Go To ta. Porque esto está creciendo, visión misionera. Juan empezó esta historia. Y a partir de aquí, Juan nos introduce a algo maravilloso. El precursor para liberar a todo un pueblo con un libertador sobremanera maravilloso. Nosotros los peruanos estamos muy agradecidos a los argentinos, justamente por eso, porque fue don José de San Martín, un general argentino, que es el que nos liberó del yugo de la esclavitud en la que estábamos bajo el poder español. Y por ese motivo, pues yo me casé con una chica argentina en gratitud, ¿verdad? Me casé con Susi porque yo decía, pobrecita, de alguna manera tengo que mostrar mi gratitud. Y me casé con Susi, que es argentina, y justo de la zona de la provincia de Susi es cerca de Corrientes, de donde era el general don José de San Martín. Don José de San Martín y otros fueron lo que se llaman en la historia los precursores de la libertad. ¿Quién es un precursor? Es alguien que va antes de la llegada del libertador. Tuvimos otros. Tuvimos a Túpac Amaru primero y tuvimos a Túpac Amaru segundo. Los que somos incas, los que conocemos el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo y todos los suyos, lo del gran Tahuantinsuyo peruano,
ya, de los incas, Sinchirroca, Yoqueyupanqui, Maita, Cápac, Atahualpa y todos mis parientes, ya, mis parientes personales, fueron precursores de una gran independencia, de una gran libertad. Don José de San Martín vino a cumplir la libertad política. También Zacarías y su esposa tenían la idea de que la liberación para ellos era la liberación del yugo romano. También Juan en algún momento pensó que el Mesías sería el libertador del yugo romano. Pero ¿saben qué? Ellos tuvieron que aprender que Cristo Jesús, el que viene, es el libertador de un yugo mucho más fuerte e imposible de liberarnos si no fuese por aquel que vino a esta tierra. Y eso es lo que hace de nosotros la Iglesia Adventista del Séptimo Día una iglesia misionera, una iglesia que tiene un compromiso con la misión. Y voy a cerrar mi tema cantándoles una pequeña canción que compuse hace un tiempo atrás. Los tres Elías en la Biblia, los tres precursores en la Biblia, tienen nombre. El primero, el que confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. El segundo, Juan el Bautista. Jesús dice de él en Mateo: este es Elías, del cual Malaquías había profetizado. Y saben ustedes, hay un tercer Elías que debe proclamar y preparar la venida del Señor. ¿Sabes? Por eso titulé esta canción: somos su Elías hoy. ¿Quieren escucharla? Es Jesús a quien predicamos, la verdad que todos amamos. Su poder tocó nuestras vidas, nos unió. En su amor somos todos hermanos y en su ley nos edificamos. Por la fe tú y yo avanzamos en misión. Somos una gran familia, somos el pueblo de Dios, voz que clama en el desierto, su Elías soy. Somos una gran familia, somos el pueblo de Dios, voz que clama en el desierto, su Elías soy. Levanta tu voz, confiesa al Señor, tenemos poder, podemos crecer. Levanta tu voz, no tengas temor, oh pueblo de Dios. Levanta tu voz, confiesa al Señor, tenemos poder, podemos crecer. Levanta tu voz, no tengas temor, oh pueblo de Dios. En Jesús somos todos hermanos y en su ley nos edificamos. Por la fe tú y yo avanzamos en misión. Somos una gran familia, somos el pueblo
de Dios. Voz que clama en el desierto, soy Elías, soy. Somos una gran familia, somos el pueblo de Dios. Voz que clama en el desierto, soy Elías, soy. Levanta tu voz, confiesa al Señor, tenemos poder, podemos crecer. Levanta tu voz, no tengas temor, oh pueblo de Dios. Levanta tu voz, confiesa al Señor, tenemos poder, podemos crecer. Levanta tu voz, no tengas temor, oh pueblo de Dios. Gloria a su nombre. Pueblo de Dios, tenemos un gran desafío. Y esta semana justamente es lo que vamos a hacer: levantar a Cristo, hablar de su inmenso e incomparable amor. ¿Estamos de acuerdo? Todos están invitados a venir cada noche, cada día, cada mañana, y vamos a orar ahora juntos para que el Espíritu de Dios bendiga nuestras vidas como Elías de Dios en este tiempo. Vamos a ponernos de pie para orar. Oremos al Señor. Señor, gracias porque el ejemplo de Juan el Bautista nos introduce con poder, con el espíritu correcto, a la misión que debemos cumplir nosotros antes de tu segunda venida. Señor, aun cuando los momentos difíciles para Zacarías y su esposa fueron momentos de gran enseñanza, aprendieron la lección, creyeron en ti, y a través de ellos, Señor, pudiste darnos a este precursor que preparó el camino de la venida de Cristo Jesús. El mismo poder, la misma unción, la misma voz queremos levantar hoy nosotros, en un tiempo tan difícil, donde el pluralismo, el relativismo, el consumismo, el hedonismo está confundiendo y destruyendo corazones. Tú quieres un pueblo unido que cumpla su misión como pueblo precursor para la venida maravillosa de nuestro gran Salvador Jesucristo. Permítenos pensar en esto, llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos, Señor, a mantener esta identidad como pueblo de Dios para el tiempo del fin. Oramos por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre precioso, que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén.